Buenas noches, familia de IC Miami. No se esperaban esta cara, ¿no? Pero damos la bienvenida al primer segmento que vamos a tener esta noche de Pregúntale al Pastor. Ya tenemos varias semanas avisándoles y anunciándolo. Y gracias a todos que han presentado sus preguntas, porque esta noche vamos a intentar de responderlas a todas con el favor de Dios. Ahora, yo no soy el que le va a responder las preguntas porque este programa se llama Pregúntale al Pastor. Así que le voy a pedir a Alex que se une al programa. Alex, ¿cómo estás? Sí, bien, Robert, ¿cómo estás? Buenas noches. Bendiciones para cada uno también de los que veo que ya están conectados y feliz de compartir contigo en esta noche. Amén, amén. Bueno, Alex, Amén. tenemos unas muy buenas preguntas esta noche para contestar. Vamos a comenzar este segmento y esta noche con 7 preguntas. Tenemos muchas más. Así que yo creo que lo que podemos hacer es aprovechar todas las preguntas que tenemos y posiblemente tener otro programa así similar a este. También hasta un programa específico para unas preguntas que estamos viendo. Hay un hilo, un tema ahí muy similar entre todas las preguntas que estamos recibiendo, que tiene que Así ver es. con la salvación, que tiene que ver con los escogidos, los elegidos, y también predestination o predestinación. Creo que mucho debate dentro del mundo cristiano y creo que eso se merece un segmento especial para eso. Claro, sí, sí. Es quizás la pregunta recurrente que estamos teniendo. Como tú dices, hay un hilo que une varias de las preguntas que están haciendo los hermanos interesados y quizás vamos a dejar eso para otra noche en que específicamente le vamos a dedicar el tiempo a esa pregunta. La elección, la predestinación, si Dios elige o no personas específicamente, o es mucho más amplia la manera en que Dios elige las personas, qué dice la Biblia al respecto. Muy interesante, la verdad, muy interesante todo lo que tiene que ver con ese tema y creo que la Biblia tiene respuesta para esa pregunta y definitivamente desde allí es que tenemos que obtener nuestra respuesta. Amén, amén. Bueno, vamos a orar un momento y pedirle al Señor Así es. su gracia y su sabiduría. Padre, te bendecimos, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, tus misericordias son, Señor, para siempre. Y ahora, Padre, venimos delante de ti, te pedimos que nos dé, y al Pastor Alex en particular, la sabiduría, el conocimiento, Padre, de poder responder las preguntas, Señor, de una forma eficaz, Señor, que salgamos todos Amén. de esta noche, Señor, edificados y creyendo más, Señor, sobre todo que tú eres el Señor, Jesucristo, Señor, sobre todo en esta tierra, sobre esta tierra y debajo de esta tierra, en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Comenzamos con la primera pregunta. Adelante, adelante, entramos de una vez. Bueno, ahí la tenemos. Si un cristiano Eh, aceptó al Señor, lleva una vida mundana y a la vez dice creer en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿pierde la salvación, Alex? bueno, una pregunta interesante y de debate, por cierto. Buenas noches para todos. Como bien decía Robert y que decíamos al inicio, vamos a intentar responder las preguntas que recibimos primero. Son alrededor de 7 preguntas. Yo no sé si el tiempo va a dar para todo, pero vamos a enfocarnos en esta. Un cristiano que aceptó al Señor, esa es la pregunta que teníamos allí iniciando la noche o que tenemos iniciando la noche, aceptó al Señor, lleva una vida mundana y a la vez dice creer en Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pierde su salvación. Bueno, lo primero que quizás tenemos que poner la atención aquí es en dos cosas. Este individuo, esta persona X que se pone como ejemplo aquí, aparentemente aceptó al Señor, que haya sido una decisión sincera, verdadera, o no, no lo sabemos. Aparentemente aceptó al Señor. También hay otro elemento aquí a tener en cuenta. La persona, este supuesto creyente, dice que cree en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero, sin embargo, a pesar de una aceptación verbal y pública de que creyó en el Señor y que cree en Padre, Hijo, Espíritu Santo, es decir, en el Dios Trino, como todos los cristianos, sin embargo vive una vida mundana. ¿Qué pasa con su salvación? Bueno, yo creo que la Biblia tiene para todos estos temas y tiene respuesta para cada una de estas situaciones.
Y hay una carta completa, por no decir dos, pero principalmente la primera que Pablo dirigió a la iglesia de los Corintios, que tiene que ver con este tema, porque en esa iglesia no era una persona, sino prácticamente todos, la generalidad, con excepciones, la gran mayoría de los cristianos, él no los llama, en ese caso, mundanos, los llama carnales. Y de hecho, entre los capítulos 2 y 3 de 1 Corintios, Pablo, al final del capítulo 2, al principio del capítulo 3, habla de tres categorías de seres humanos en general. Habla del ser humano natural y dice que el hombre natural, el ser humano natural que no ha nacido de nuevo, no puede entender las cosas de Dios porque para él no son lógicas y no tiene al Espíritu Santo, por supuesto. Pero luego en el capítulo 3 distingue dos tipos de creyentes. Y el primer tipo de creyentes que allí caracteriza y dice a los corintios, ustedes son esas personas, los llama carnales, que en esta pregunta estamos diciendo que eran, los está llamando mundanos. Entonces, ¿qué tipo de problemas teníamos o qué tipo de pecados teníamos en la iglesia de los corintios? Bueno, Pablo en el capítulo 3 habla de divisiones y dice, yo no les pude hablar a ustedes como espirituales, y de ahí entonces asumimos que hay un cristianismo, una vida de fe espiritual, hay creyentes espirituales que es como Dios quiere que seamos. Pero hay otros que son mundanos, que son carnales. Pablo dice, yo no pude hablarles a ustedes como espirituales, les pude simplemente hablar como a carnales, como a niños en Cristo, porque me doy cuenta que están divididos entre ustedes, hay celos, hay contiendas, hay disensiones, por lo tanto tengo que preguntarles, ¿no son ustedes carnales y andan como hombres? Entonces, aquí vemos que hay, según Pablo, en esta iglesia dos tipos de creyentes, los espirituales y los carnales, y nos preguntamos, ¿quién los hizo así? ¿Fue Dios? Definitivamente no. Dios tiene un diseño para nosotros, el Señor tiene un diseño para cada cristiano, y es que nosotros lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo, y ese es el hombre y la mujer espiritual. Si un cristiano es carnal o mundano, como dice la pregunta, es porque lo decidió. Ahora bien, cuando nosotros seguimos el capítulo 3, por lo menos del versículo 3 al versículo 11 y luego hasta el 17, nos damos cuenta de que Pablo pone un elemento interesante en esa realidad. Y se lo voy a leer textualmente para que ustedes entiendan qué es lo que quiero decir y después doy la respuesta. Dice, porque nadie, versículo 11 del capítulo 3 de 1 a los Corintios, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Él es el fundamento de la salvación. Y sobre ese fundamento, sea un cristiano espiritual o un carnal mundano, todo el que creyó verdaderamente en Cristo tiene un solo fundamento, Cristo Jesús. Ahora, dice Pablo, el fundamento nadie lo puede cambiar, es Jesús. Y dice luego, y si sobre este fundamento alguno edifica con oro, plata y piedras preciosas, que son elementos no perecederos, es decir, no se destruyen, se transforman, pero permanecen. Dice, si alguno edifica con plata, oro y piedras preciosas, posiblemente refiriéndose a las obras eternas o que trascienden a la eternidad de los cristianos espirituales, pero otros edifican con heno, hojarasca y madera, la obra de cada uno se hará manifiesta. Es decir, en algún momento saldrá la luz. Dice, el fuego, dice, porque el día lo declarará, pues por el fuego será revelada. No pierdan de vista esta expresión, el fuego va a revelar la obra de cada uno. Dice, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere o permanece la obra de alguno que sobreedifica, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quema, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo. Y dice aquí, aunque así como por fuego, no saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora o habita en ustedes. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual son ustedes, santo es. Rapidito, mis hermanos, no quiero detenerme mucho tiempo en esta pregunta. Tenemos 6 más que responder, pero vale la pena llegar a donde queremos y darle la respuesta que la persona que la hizo merece y ustedes también, todos los que están conectados. Pablo dice, no se puede poner otro fundamento sino Cristo. Si estás en Cristo, tienes salvación. Ahora, sobre el fundamento que es Cristo, todos tenemos la responsabilidad de hacer algo y eso se llama obras, acciones. Las obras no nos salvan, pero sí revelan si somos o no salvos. Dice, hay algunos que decidieron edificar sobre el fundamento con oro, plata y piedras preciosas. Cuando el fuego venga, esa obra, ese fruto
esa acción que es representativo por estos tres elementos puede ser transformado, pero va a permanecer, tiene recompensa eterna. Pero el que decidió edificar o sobreedificar incorrectamente, el fuego también lo probará. Y lo que va a suceder es que va a ser destruida la obra de esa persona, aunque será salvo. Entonces aquí tenemos un elemento que es el fuego. El fuego, algunos dicen que es el juicio final, y así le dan su conclusión a este pasaje. Pero cuando leemos a Pedro, en Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 12 y 13, llegamos a esta conclusión acerca del fuego, porque Pedro mismo, por el Espíritu Santo, dice que el fuego tiene que ver con la prueba en la vida del cristiano. Y dice, amados, no se sorprendan del fuego de prueba que les ha sobrevenido como si fuera alguna cosa extraña que les estuviera aconteciendo. Más bien gócense por cuanto ustedes están siendo participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria se gocen con alegría. ¿A dónde quiero llegar con estos dos pasajes para dar respuesta a la pregunta que tenemos delante de nosotros? Un cristiano que aceptó al Señor, lleva una vida mundana y a la vez dice creer en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, pierde la salvación. Bueno, partiendo de 1 Corintios 3, si la persona creyó en Cristo, si la persona de verdad nació de nuevo, si ha tenido una experiencia de salvación o no la tuvo y profesó de labios para afuera Jesús, ambas personas van a ser probadas por el fuego. El fuego va a poner a prueba la fe de todos nosotros. Y el fuego es el medio que Dios usa para que si un cristiano no está haciendo todo lo espiritual que él demanda, la prueba va a hacer que esa persona que era un mundano termine siendo transformado. Tenemos un ejemplo en la misma iglesia de los Corintios. La iglesia de los Corintios tenía un cristiano que decidió tener relaciones con la esposa de su padre. Ella no era su madre, ella era su madrastra y él tiene una relación con ella. Posiblemente una mujer joven, a lo mejor contemporánea con este hijo, él tiene una relación con ella y la iglesia lo aceptó por esa tolerancia y ese falso amor. Pablo viene y reprende el pecado y Pablo dice algo, yo tomé al pecador y le entregué el cuerpo de esta persona, la vida de esta persona, se la entregué a Satanás a ver si su alma se salva. ¿Qué quiere decir esto? Le entregué su cuerpo a Satanás para que su alma se salve. Lo sacó de la comunión de la iglesia y lo expuso al mundo al que pertenecía, alejado de la comunión con otros creyentes, lo expuso a vivir de nuevo a la vida de la que había salido para ver algo. Esa iba a ser la prueba, ese iba a ser el fuego. Si este hombre era verdaderamente salvo, ante la reprensión, la disciplina y la expulsión de la iglesia, cuando se viera otra vez viviendo en el mundo del cual él había salido, si verdaderamente era salvo, se iba a arrepentir de su pecado e iba a volver a la iglesia diciendo, perdónenme, abandoné aquella relación, ya no tengo una relación fuera del matrimonio con mi madrastra porque me di cuenta que como cristiano estaba orando mal. Y dice la Biblia que eso sucedió. En la segunda carta a los Corintios, Pablo dice que aquel que había pecado pero se arrepintió, ahora él y la iglesia lo debían recibir porque realmente había dado fruto de salvación. Así que un cristiano carnal no se queda carnal toda la vida. Un cristiano que no ha entendido que es llamado a ser espiritual, el Señor va a mandar fuego, va a mandar prueba, dice Pedro, y no nos debemos extrañar porque esta prueba tiene como propósito que nos hagamos participantes de los padecimientos de Cristo en esta vida para que Él sea formado en nosotros por medio de la prueba y pasemos de ser carnales a espirituales y así podamos tener en la revelación de su gloria la alegría y el gozo de estar con Él. Espero que esto dé respuesta a una pregunta un tanto complicada, pero que yo quiero que entiendas. No hay tal cosa como un cristiano que vive toda la vida de una manera mundana y entonces así se muere y porque creyó en el Padre, Hijo y el Espíritu Santo y porque dijo con sus labios que creía en el Señor, era un mundano, era un pecador, vivía como quería, pisoteó la gracia de Dios y se fue para el cielo. Eso no existe. Todo el que ha nacido de nuevo en el proceso de su vida, el Señor usará la prueba, el fuego de la prueba, para producir el fruto de la salvación. Y si no hay fruto de salvación, no tiene salvación. Sencillamente, porque Jesús dijo que por sus frutos serían conocidos cada uno. Los que dan frutos malos no son de Él, los que dan frutos buenos son de Él. Y si uno permanentemente da fruto malo, nos quedamos sin salvación. No la tenemos, pero si uno es transformado en el proceso, sí puede ser cambiado de un cristiano carnal o mundano a uno espiritual, y eso tendrá que suceder si hay verdadera salvación. Es lo que dice Pablo en Corintios y lo que unimos a Pedro y quizás al contexto general de todo el Nuevo Testamento. La segunda pregunta que tenemos en esta noche, ¿cuál es? Espero que esta pregunta haya quedado
respondida Sí, y wow. satisfecha. ¿Mm? Tremenda pregunta para comenzar este segmento. Y creo que también eso también me recordó de la parábola de la semilla, ¿no? Exacto. También las semillas algunas quedan ahogadas o no crecen, No no dan dan fruto. fruto. Y ese es Ujú. el elemento más importante que debemos ver en la vida cristiana. Bueno, vamos a la segunda pregunta. Y dice, ¿qué es la diferencia entre un milagro y la providencia de Dios sobre la vida o un asunto? O sea, que ¿es la providencia o un milagro que estamos viendo cuando se hace? Exacto. ¿A qué llamar milagro? ¿A qué llamar providencia? Hacer una distinción, una separación entre eso. Excelente. Muy buena pregunta. Quizás muchas veces no las tenemos en cuenta. Y todo el tiempo pensamos que la vida cristiana, todo lo que ocurre es un milagro. Y es bueno que nosotros entendamos que en la vida de fe hay lo que se conoce como la providencia divina y hay lo que se conoce como los milagros. Voy a definirlo rapidito. Providencia significa todo lo que Dios ha preparado dentro de su visión de una manera clara para nosotros, tiene que ver con su propósito, tiene que ver con su proyecto de vida para nosotros, tiene que ver con todo lo que Él previó. La palabra providencia tiene su raíz en la misma palabra que se traduce previsión, así que la providencia es preparar de antemano el recurso que nosotros necesitamos para vivir esta vida natural. ¿Ok? Entonces, la providencia no desafía las leyes de la naturaleza, sino que usa lo natural, lo que está dentro de las leyes naturales, y dentro de esa realidad natural, Dios preparó situaciones, experiencias, en fin, todo lo que tiene que ver con nuestra vida, y no es el producto de la casualidad, es el producto de la providencia de Dios. Por otro lado, los milagros o el milagro en singular tiene que ver con toda acción sobrenatural de Dios. Es decir, es algo que Dios hace en el mundo natural, pero que pertenece a su realidad natural. Por lo tanto, los milagros siempre van a desafiar las leyes naturales. No se puede dar de comer a 5.000 personas con 5 panes y 2 peces. Los panes y los peces son naturales, pero lo que no es natural es que 5.000 personas coman con 5 panes y 2 peces. Eso es un milagro, para que lo vayamos entendiendo. Los milagros siempre desafían leyes naturales y por lo tanto actúan, como venía diciendo, en el plano de lo sobrenatural y tiene que ver con hacer posible lo imposible. La providencia no vive esos desafíos. La providencia tiene que ver con el plan previsorio de Dios, donde se cumple el propósito de Dios con nuestra vida. Para entenderlo mejor, con un ejemplo bíblico. Cuando Elías, yo prediqué una serie de Elías hace muy poco y por eso quizás esté fresquito en la memoria de algunos, cuando Elías se encuentra con la viuda de Sarepta, la viuda estaba dentro del plan provisorio o providencial de Dios para Elías. Es decir, la providencia divina hizo que Elías se encontrara con una viuda. Ahí no había un milagro, había una provisión. Tengo una viuda en Sarepta de Sidón que te va a alimentar. Eso tiene que ver con la providencia. Ahora, cuando la viuda necesitó que Elías hiciera un milagro en nombre de Dios o que Dios hiciera un milagro a través de Elías, ocurrió y fue que la vasija que no tenía aceite y la vasija que no tenía harina, por un milagro, una alteración de las leyes naturales, comenzó a llenarse la vasija de aceite y la vasija de harina y no escaseó todo el tiempo que hubo hambruna y todo el tiempo que hubo necesidad. Lo primero estuvo dentro de la providencia de Dios, era parte del plan de Dios con la vida del profeta Elías, poner una viuda en su camino que le daría techo, le daría, lo haría su huésped y también lo alimentaría. Pero la provisión de Dios fue ella, pero luego el milagro fue hacer que lo que no tenía sucediera por una vía no natural, porque no es lo mismo que venga un vecino y que con su harina que te comparte te llene la harina, eso es la providencia, a que milagrosamente salga harina de una vasija que no tenía y aparezca aceite en una vasija que no existía. ¿Entiendes? La providencia sería que un vecino le diera a la mujer de lo que a él le abundaba. Eso es providencia. Milagro es cuando se desafía las leyes naturales. Hay un relato interesante, un pasaje interesante en el libro de Esther. Mardoqueo viene a ver a Esther. Ella ya es reina. Él la crió como su hija, pero ahora ella es la reina. Y el pueblo de Israel, al que pertenecen los dos, está siendo desafiado por un enemigo que quiere destruirlos. Y miren las palabras de Mardoqueo a Esther cuando le pide intervenir a favor de su pueblo. Él le dice, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre perecerán. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Esto es un ejemplo de providencia divina. La providencia divina preparó de antemano la solución y la salida
ante una situación de escape como esta, y Esther podía entrar dentro del plan provisorio de Dios, o ella podía tomar la decisión con voluntad propia de decir, no lo voy a hacer. Y Mardoqueo dice, no importa, de todas maneras, respiro y liberación vendrá, contigo o sin ti. La que te vas a perjudicar al final vas a ser tú, porque Dios de todas maneras, en su providencia, determinó librar a su pueblo. Lo que quiero invitarte a pensar es que quién sabe si tu propósito en la vida realmente haya sido subir al trono para defender a tu pueblo en este momento. Y eso fue lo que sucedió. Entonces aquí tenemos un lindo ejemplo bíblico de providencia divina que no necesariamente tuvo que ocurrir un milagro. Lo que hizo falta fue que una mujer estuviera en el lugar indicado para que Dios le diera uso a su vida y por medio de ella traer una liberación. Así que Dios puede traer a tu vida provisión, liberación por medio de su providencia, lo que previó de antemano y preparó de antemano, y también por medio de un milagro cuando altera leyes naturales, quita un tumor sin necesidad de un médico, da comida sin necesidad de que alguien la traiga. En fin, eso tiene que ver con un milagro y la providencia tiene que ver con lo que Dios previó en su plan eterno para que ocurriera en el tiempo y por medio de las personas que Él separó para que se cumpliera ese propósito. Vamos a la otra pregunta Bueno, entonces. Interesantes. vamos bien. Vamos a la tercera ahora. Esta es un poquito larga, así que vamos a ver si la podemos leer. Dice, ¿por qué algunos creyentes se sienten con el derecho de juzgar que todas las enfermedades tienen raíz de pecado o de trauma sin resolver? Muchos de esos enfermos han nacido de nuevo en Cristo y aún la enfermedad sigue. ¿Alguna vez ha pensado en el sufrimiento que sea esa persona ya carga como para seguir arrojándoles más? ¿Qué consejo le daría a quienes piensan de esta manera? ¿Qué consejo le daría también a quienes cargan con la enfermedad y encima la culpa de otros que lo intentan de sembrar en sus corazones? Muy interesante y a la misma vez muy cargada de, yo creo, de sentimientos por parte de la persona que lo hace. Asumo que quien hace la pregunta ha vivido la experiencia de cerca, quizás teniendo él o ella una enfermedad o algún familiar cercano ha sido juzgado por su enfermedad. Yo creo que la primera parte, aunque está encerrada en signos de interrogatorio, es casi un abrir del corazón de alguien que ha sufrido de cerca, en carne propia o a través de la experiencia de un ser querido, cómo lo han juzgado incorrectamente por alguna enfermedad. Y antes de contestar la pregunta, lo primero que quiero hacer es identificarme con cualquiera que esté del otro lado de la cámara y su enfermedad haya sido juzgada incorrectamente. Yo creo que nadie tiene el derecho, para partir de esta premisa, nadie tiene el derecho de encontrar la causa de la enfermedad de otra persona. Eso solamente le toca a Dios, ni al enfermo. Ni el enfermo puede juzgar su enfermedad. Ni yo mismo ante una enfermedad puedo decir, esto es un castigo de Dios por mi pecado. Porque si así fuera, todos estuviéramos padeciendo alguna enfermedad, porque todos somos pecadores. Y no hay categoría de pecados que ofenda más a Dios, porque en realidad la raíz del pecado de todos los seres humanos es una sola. Y es el orgullo, el egoísmo, el estar queriendo ser los dueños de nuestra propia vida. Ese es el pecado. Luego vienen los pecados, que cada uno entonces puede practicar un pecado diferente, pero la iniquidad, la raíz del pecado tiene que ver con el orgullo. Y ahí entonces todos calificaríamos para que Dios estuviera enojado con nosotros y nos termináramos enfermando. Que sí es cierto que la Biblia dice de que hay enfermedades que se producen por determinados pecados, mis hermanos, no nos toca a nosotros hacer un juicio al respecto, ni tan siquiera al enfermo. Tenemos que más bien creer en la misericordia de Dios, en el perdón de Dios y en la gracia de Dios para sanar a las personas. Y si un creyente que ha nacido de nuevo está viviendo un proceso de enfermedad y no se ha sanado, tenemos que confiar que Dios, por medio de ese proceso de enfermedad, definitivamente va a sacar ventaja y va a terminar haciendo algo bueno y para la gloria de Dios y el beneficio de esa persona aún en el proceso de la enfermedad. Ahora yo creo que la pregunta dirigida a mí para que yo responda en esta noche está al final prácticamente de lo que hemos estado leyendo, que dice, ¿qué consejo le daría, en primer lugar, qué consejo le daría a quienes piensan de esta manera? ¿Qué consejo le daría a creyentes? Yo creo que esa es la primera pregunta. A esos cristianos que tratan de etiquetar como pecado las enfermedades de otras personas. Porque quizás a lo mejor oraron por ellos y dicen, no se sana, tiene que ser que pecó muy fuerte contra Dios y tienen la tendencia a pensar de esa manera. Y me están preguntando, ¿qué consejo le daría a esos cristianos que piensan de esa manera? Y la otra pregunta tiene que ver con qué consejo le daría al enfermo que carga con la enfermedad
y encima la culpa que otros le intentan sembrar en sus corazones. Bueno, para los creyentes que tienen la tendencia a juzgar la causa de la enfermedad de otro creyente, les dejo estos dos pasajes de la Biblia y creo que esto responde mucho lo que me están preguntando. El primero está en el libro de Job, capítulo 42, versículos 7 al 9. Dice, y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, dice la Biblia, Jehová le dijo a Elifaz, el temanita, que era un amigo de Job, mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no han hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Ahora, tomen 7 becerros y 7 carneros y vayan a mi siervo Job y ofrezcan holocausto por ustedes. Y mi siervo Job orará por ustedes, porque de cierto a él atenderé para no tratarlos con afrenta a ustedes, por cuanto no han hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job sí lo hizo. Fueron pues Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar naamatita e hicieron como el Señor les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. Aquí estamos en presencia de Dios interviniendo en la escena después que Job padeció mucho, perdió mucho, sus hijos, sus posesiones, su salud, y hasta quebrantó su relación, la prueba, con su esposa. Y estos amigos llegaron y en lugar de ser de bendición y estar allí para apoyarlo, vinieron a criticarlo y a indagar y punzar y decirle, encuentra la causa porque seguramente eres un gran pecador. Y Dios interviene y dice al final de la historia, miren, yo voy a pedirles a ustedes algo, que hagan una ofrenda de sacrificio y le pidan a Job que ore por ustedes para que ustedes sean perdonados, porque en realidad los que pecaron en esta historia son ustedes. Al intentar juzgarme a mí y las razones que yo tuve para que Job se enfermara y viviera esta prueba, ellos no sabían que había sido un diálogo en la eternidad, donde Dios había puesto como ejemplo a Job de intachable, de ser el mejor cristiano, el creyente de toda la tierra. Y dice el Señor en la palabra, aquí, en realidad ustedes están juzgando mis intenciones incorrectamente. Aquí no se trató para nada del pecado de un hombre, sino de mi voluntad soberana para pasarlo por a prueba y mostrarle que yo soy Dios en el tiempo de la abundancia, de la salud, del bienestar, como también lo soy en el tiempo de la enfermedad. Esa es la razón de ser del libro de Job. Y el otro pasaje para cristianos que tienden a juzgar la causa de la enfermedad de otros está en Juan capítulo 9, versículos del 1 al 3. Es Jesús respondiéndole a sus discípulos que tuvieron la misma tendencia. Y dice que al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que la obra de Dios se manifieste en él. Ustedes lo están viendo, la reacción natural del ser humano es buscar una causa, un pecado, una razón de ser detrás de la enfermedad. Y Jesús dice, miren, les voy a desafiar aquí, les voy a decir algo. Ni él ni sus padres. Es más, qué locura es pensar que este muchacho había pecado cuando nació ciego. ¿Cuándo pecó? Cuando era un embrión, cuando se estaba formando en el vientre de la madre. ¿Cuál fue el pecado? Chuparse el dedito dentro de la barriga. La locura de los creyentes muchas veces llega a juzgar de una manera ilógica y Jesús dice, no es el pecado de este porque es imposible, ni tampoco el de sus padres. Este muchacho nació así para la gloria de Dios. En la soberanía de Dios escogió que él estuviera ciego a este día, hasta este día, para que ahora el Hijo de Dios lo sane y todo el mundo pueda ver la grandeza del Salvador, aún dándole vista a alguien que era imposible que recibiera la vista. Así que para aquellos que tienden a juzgar, no entren en un terreno que no les pertenece y dejen que sea Dios el que juzgue las razones y las causas de la enfermedad de una persona. Más bien revistámonos de misericordia y oremos por los enfermos, creyendo que Dios los puede sanar y creyendo que Dios los puede consolar mientras permanecen enfermos. Y para los hermanos que están enfermos, les dejo este consejo. Lean el libro de Job cuantas veces sea necesario. Y ahí ustedes van a ver que quienes más padecen muchas veces son los más estimados por el Señor, son los más fuertes. La Biblia dice que son más probados los que más pueden resistir. Así que yo creo que te doy como consejo, lee el libro de Job y vas a encontrar cómo la enfermedad a veces toca la puerta y la prueba toca la puerta, no necesariamente del que más mal esté con el Señor, sino posiblemente del que mejor esté. Porque ese es el que más el diablo quiere tocar y a ese es al que más Dios quiere demostrarle que Él es Dios y le sostiene en cualquier momento, sobre todo en la enfermedad. Job descubrió a Dios. Al final dice, Señor, yo realmente de oídas te había oído, pero en medio de esta prueba mis ojos te vieron y mis oídos te escucharon. Señor, yo era puesto
en estima en el cielo y tú me usaste como ejemplo delante de Satanás, pero realmente nunca te había conocido con tanta intimidad hasta que llegó esta prueba. Y mis hermanos, que ustedes que han estado enfermos, entiendan cómo pueden darle gloria a Dios aún en la enfermedad, cómo pueden ver el amor de Dios para ustedes en medio de la enfermedad. Ármense de este pensamiento. Esta enfermedad es temporal, pero Dios es eterno. Y al final saldré vencedor, sea en esta vida o en la eternidad. La victoria es mi futuro, la enfermedad es temporal y Dios siempre es bueno y siempre es amor. Yo espero que esto responda a esa pregunta que creo que realmente es muy valiosa de responder. Sí, es muy buena pregunta y muy profunda. Debemos mirarnos a nosotros mismos y no preocuparnos tanto del pecado Exacto. de los hermanos, ¿no? La siguiente pregunta es en inglés. Can you lose your salvation? Una pregunta, aunque son muy pocas palabras, muy profunda la pregunta. Así es. Bueno, está en inglés, la voy a responder en español, así que espero que quien la hizo la pueda O en entender. Spanglish, yo creo que se puede hacer en En Spanglish. Spanglish. ¿Se puede perder la salvación? Y no es la primera vez que esa pregunta se hace. No es la primera vez que los creyentes nos hacemos esta pregunta. ¿Será que puedo perder la salvación? Bueno, primero que todo, un juego de palabras voy a usar. Y es simplemente para jugar con las palabras. ¿Cómo puedo perder algo que yo no encontré? ¿Cómo puedo yo perder algo que no hice nada para ganármelo? Es decir, la salvación comienza con Dios, se sostiene en Dios y termina con Dios. Ahora, yo creo que independientemente de las palabras que usemos, de si podemos decir entonces no tanto si se pierde o no la salvación, quizás la pregunta que al final a todos les preocupa es, ¿puede Dios quitarme la salvación que me dio? Hmm. Ese sería quizás el detalle más preocupante. ¿Puede Dios quitarme la salvación que Él me dio? Y yo quiero leerles un pasaje de Hebreos, que de hecho es el pasaje estelar, el pasaje principal para sostener la teoría de que un cristiano sí puede perder la salvación. Y está en Hebreos 6, versículos 4 hasta el 12. Un poquito largo, pero lo voy a leer lo más rápido que pueda. Y quiero que ustedes le presten atención para que no pierdan el hilo de lo que estamos tratando de responder. La palabra de Dios dice, porque es imposible que a los que una vez o los que una vez fueron iluminados, ¿okay? ¿Qué es la iluminación? Es la capacidad que te da el Espíritu Santo de ahora entender las Escrituras y poder creer la verdad de la salvación que las Escrituras te revelan. Eso es ser iluminado. Es la capacidad de ser iluminados en el Espíritu y entender espiritualmente qué es la salvación. Tiene que ver con arrepentimiento. Soy un pecador, necesito ser perdonado, por lo tanto necesito confesar mi pecado y entonces soy convertido, nazco de nuevo, ocurre el milagro. Todo eso tiene que ver con la iluminación, que es la obra de gracia del Espíritu Santo. Y dice, es imposible que los que una vez fueron iluminados gustaron del don celestial. ¿Cuál es el don celestial? La gracia salvadora, la salvación en Cristo. Y dice, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Uf, esto está interesante. Y luego dice, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios, de los poderes del siglo venidero, y recayeron. Gustaron de todas estas cosas, pero se cayeron. Dice, es imposible que sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos para los cuales es labrada, recibe bendición de Dios, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Está próxima a ser maldecida, su fin es ser quemada, pero en cuanto a ustedes, amados, estamos persuadidos de cosas mejores que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar la obra y el trabajo de amor que ustedes mostraron hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no se hagan perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Ok, Hebreos 6, el capítulo 6 de Hebreos pertenece a la carta, como es lógico, a los hebreos. ¿Cuál era el propósito de la carta a los hebreos? Quien ha escrito la carta, no se sabe quién fue. Pablo, Bernabé, Timoteo, son los tres posibles escritores o alguien más, no se sabe. Escritor anónimo.
pero inspirado por el Espíritu Santo. ¿Cuál era el propósito de la carta? Escribirle a los creyentes judíos, hebreos. Tengamos esto en cuenta. Es directamente a cristianos hebreos del primer siglo. ¿Y cuál era el propósito? Seguramente había sabido el escritor que muchos de estos creyentes, por causa de la persecución, estaban abandonando la fe. Y en su intento de invitarles a perseverar y no renunciar a la fe y quedarse a mitad del camino, se escribe la carta a los hebreos y se les enseña la carta a los hebreos a hombres que conocían el Antiguo Testamento. Por ejemplo, si quieres entender hebreos, alguien dijo que es bueno leer la carta a los hebreos con el libro de Levíticos en el Antiguo Testamento abierto para entender la ley y ver entonces cómo la imagen de la ley era una sombra de lo que iba a ocurrir y Cristo cumplió. Pero eso es otro tema. El capítulo 6 específicamente tiene que ver con los que recaen, con los que aparentemente abandonan la fe. Pero aquí hay un lenguaje interesante y él usa la palabra imposible. Dice, es imposible que los iluminados, que los que gustan del don celestial, que los que fueron hechos participantes del Espíritu Santo y los que asimismo gustaron de la palabra de Dios, los poderes del siglo venidero y recaigan, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando para sí de nuevo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Lo que está diciendo es, Cristo no puede morir dos veces por una persona. Cristo no puede salvar a una sola persona. Eso es lo que está diciendo ahí. Cristo no puede perdonarte. Tú te caes, te levantas y te vuelve a perdonar y te vuelve a salvar. No, la obra de salvación fue una vez y por todas. Quien recibe la obra de salvación la recibe una vez y para siempre. De ahí que Pablo tenía mucha preocupación y decía, aférrense a la salvación, cuídenla, procuren ocuparse en ella, más bien, no es la palabra cuidar la que use, sino ocuparse en la salvación con temor y temblor. Es decir, no des por sentado que porque la recibiste por gracia, tú puedes hacer y deshacer y tú puedes entrar y salir de esta salvación y nada va a pasar, sino que tienes que tener la mentalidad del que recibió algo tan grande que se aferra a ello y no lo quiere perder. Entonces, al final de lo que acabo de leer, se usa la idea de la lluvia cayendo sobre la tierra, pero no sé si se dieron cuenta de que se usaron dos ejemplos. Y ahí es donde se interpreta el pasaje. Y ahí es donde el Espíritu Santo nos da luz y nos ilumina. Se usó la lluvia como un elemento común para dos terrenos diferentes. El terreno que da buen fruto y el terreno que da espinos. Y volvemos a lo que Robert decía hace un momento, la parábola del sembrador. Hay gente en la iglesia que está dentro de la iglesia, pero que son como la semilla que cayó entre espinos. Aunque la lluvia cae sobre ese terreno, como está cayendo sobre la tierra fértil, no da fruto el terreno espinoso. El otro sí. Entonces el problema no está en la lluvia, el problema está en el terreno. La lluvia representa la obra de gracia de Dios. Y lo que está queriendo suceder, lo que está sucediendo aquí es, el autor a los hebreos, en un lenguaje difícil, básicamente lo que está diciendo es, si alguno está retrocediendo y no permanece y nunca vuelve arrepentido a la comunión de la iglesia, es porque realmente siempre fue tierra que da espinos. Esa es la respuesta. Tierra que da espinos. Y por eso dice, yo estoy persuadido con relación a ustedes. Y esto lo repite en el capítulo 10 después. Cuando él vuelve a usar la expresión, yo estoy persuadido. Yo sé que con ustedes es diferente. Dice, porque la obra de ustedes, el testimonio de ustedes, la perseverancia de ustedes, Dios no la va a pasar por alto. Él no es injusto para olvidar la obra de ustedes, el trabajo de su amor y todo lo que ustedes han mostrado en amor a su nombre. Cómo han servido a los santos y aún permanecen sirviéndole. Mis hermanos, les escribo de esta manera, dice el autor, deseando que cada uno de ustedes muestre esta misma actitud ahora y después y siempre, hasta que finalmente ustedes despierten en la presencia de Dios. Entonces, más que estar hablando de si la salvación se pierde o no, la intención era invitar a los que perseveraban a ser de los que perseveraban hasta el fin y no tener miedo a perder su salvación, porque por el contrario, ellos estaban dando testimonio de que su salvación estaba dando fruto. Entonces, ¿se pierde o no la salvación? Mis hermanos, eso es un misterio que le compete a Dios. La Biblia sí hace una distinción entre dos clases de creyentes. Los que dicen ser creyentes, pero no muestran fruto y son como terreno con espinas. Y los que no solamente dicen que son creyentes, perseveran en el testimonio de la fe, dan fruto de su salvación y aunque sean perseguidos, los lleven a la muerte, se expongan a cualquier tipo de prueba, ellos perseveran y perseveran y perseveran. Y Pablo dice, de esos Pablo, siempre me digo Pablo porque yo tengo la tendencia a pensar de que él fue el que escribió esta carta, pero quien escribió la carta a los hebreos dice, yo estoy persuadido de que nosotros, los que estamos perseverando ahora,
somos de los que perseveramos y no retrocedemos, que nosotros somos de los que perseveramos. Allí, Hebreos 10:23, perseveramos para vida eterna. Entonces, sí habla de algunos que permanecen para siempre en un testimonio cristiano. ¿Se pierde o no la salvación? Es la pregunta que me han hecho. Espero no haberlo complicado. Yo creo, a la luz de las Escrituras, que una salvación se puede perder cuando la confesión de salvación no fue una confesión verdadera y el terreno no fue transformado. Están dentro de la iglesia, gustan de todo lo que disfruta un verdadero creyente, pero honestamente, aunque la lluvia de gracia cayó sobre este terreno como sobre el otro, siguió siendo un terreno espinoso, malo, que da mala hierba y que por lo tanto nunca dio el fruto verdadero. Al menos así veo yo, a la luz de las Escrituras, la obra de la salvación. ¿Es esto un permiso para nosotros vivir como querramos? No. El verdadero creyente jamás se da el permiso de decir, como Dios me salvó, voy a vivir como me venga en gana, porque en realidad esa es la evidencia de que esa persona que piensa así nunca se salvó. Hay gente que dice, yo creo en Diosito y su gracia es tan tremenda que Él me va a permitir a mí vivir como yo quiera y al final cuando Él venga, porque creí en Él me va a llevar. No, no, si tú estás viviendo como un no cristiano, lo que dices de labio no es confirmado por tus acciones. Si verdaderamente eres un cristiano, vas a vivir en verdadero arrepentimiento, en confesión, en búsqueda, en rendición, porque esa es la obra que da testimonio de una salvación que persevera. Si la salvación en ti no persevera, hoy es el día de arrepentimiento, hoy es el día de que realmente te des cuenta de que en realidad no naciste de nuevo, de que en realidad no tuviste una experiencia de salvación, de que en realidad eres un cristiano nominal. ¿Qué significa eso? Que con la mente cree y en los sentimientos cree en Jesús, pero en la práctica no has nacido de nuevo, porque de lo contrario, amaras la voluntad de Dios y no justificaras tu pecado con la gracia barata de un evangelio que ha abaratado la gracia de Dios, que yo creo que ese es otro tema para otra ocasión. Que quizás mucha gente hoy esté haciendo confesiones falsas de fe, porque estamos predicando un evangelio que ofrece gracia sin arrepentimiento y sin conversión. Y no hay gracia sin arrepentimiento y sin conversión, que a la vez ambas son una obra del Espíritu Santo. Vamos a la siguiente pregunta, Robert. Tremendo. Oye, entonces la iglesia no es un club social. Así es. Aunque a veces lo querramos convertir, ¿no? Exacto, En un club social. exacto. Exacto. Es un edificio hecho Amén. no con manos. Ok, Amén, vamos a amén. la siguiente. ¿Por qué Dios no dejó a Moisés que entre a la tierra prometida? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Excelente pregunta. Y yo creo que muchos se preguntan esto. Bueno, ¿por qué si Moisés le dio la vida a Dios, al final de la historia se tuvo que quedar con el resto de la generación con la que salieron? Y solamente de la generación inicial solamente entraron dos personas, recuerden, Josué y Caleb, porque dieron el testimonio correcto cuando hicieron la inspección de la tierra. Y los otros 10 espías y todos los que creyeron con ellos, dice el Señor, no entrarán en la tierra prometida. Pero ¿por qué no Moisés? ¿Y por qué no Aarón? Los dos se quedaron con, bueno, Aarón lo entiendo porque Aarón era más o menos allí que a veces quería agradar a la gente, pero Moisés, un hombre tan consagrado a Dios, ¿por qué no? Bueno, ustedes saben que la Biblia da dos respuestas. Una es la respuesta de Moisés. Moisés tuvo su propia interpretación y está en Deuteronomio capítulo 1, versículos 34 al 40. Y la otra es la respuesta que Dios da a Moisés de por qué él, Dios, no lo va a dejar entrar. Así que vamos a ver lo que Moisés pensó que era la causa. Y dice Deuteronomio capítulo 1, versículos 34 al 40, dice, y oyó Jehová la voz de vuestras palabras y se enojó y juró diciendo, Moisés le está diciendo al pueblo, por lo que ustedes hablaron, por su incredulidad, porque dijeron, no, si hay gigantes, no entramos. Bueno, Dios se enojó con ustedes y juró Dios diciendo, no verá hombre alguno de esta generación, de esta mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a sus padres, excepto Caleb, hijo de Jefone, él la verá. Y a él le daré la tierra que pisó y a sus hijos, porque ha seguido fielmente a Jehová. También, dice Moisés, también se airó contra mí Jehová por causa de ustedes. Y me dijo, tampoco tú entrarás allá. Josué, el hijo de Nun, el cual te sirve, él entrará allá. Anímale, porque él la hará heredar a Israel y sus niños, de los cuales dijeron que servirían de botín, y sus hijos que no saben hoy, volverán, que no saben hoy entre lo bueno y lo malo, ellos entrarán allá junto con Josué y Caleb, y a ellos les daré esta tierra, ellos la heredarán, pero ustedes vuélvanse al desierto camino
del Mar Rojo. Entonces Moisés interpretó que él no entró a la tierra, o que no entraría, porque todavía estaba vivo cuando dijo esto. Dice, yo no voy a entrar a la tierra prometida por culpa de ustedes. Fue la incredulidad de ustedes la que me echó a perder a mí el sueño. Esa es la interpretación de Moisés. Ahora, Dios dice algo un poquito diferente. Y está en Números 20, 8 al 13, la respuesta de Dios. Dice el Señor a Moisés, toma la vara y reúne a la congregación, tú, Aarón y tu hermano, o tú y Aarón tu hermano, y habla a la peña a vista o en presencia de todos ellos, y esa peña dará su agua, y le sacarás agua de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Dice, entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová, como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y él les dijo, oigan ahora, rebeldes, les hemos de hacer salir agua de esta peña. Entonces Moisés alzó su mano, golpeó la peña, la roca, con su vara 2 veces y salió mucha agua. ¿Qué le dijo Dios? Habla. ¿Qué hizo Moisés? Golpeó. ¿Cuántas veces? 2 veces. Golpeó, dice la roca, con su vara y salió mucha agua, bebió la congregación, sus bestias, los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Moisés y Aarón, por cuanto no creyeron en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por lo tanto, no entrarán a esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová y él se santificó en ellos. La respuesta de Dios es esta, Moisés, porque no me creíste tú a mí cuando te dije, háblale a la roca y la golpeaste enojado, en realidad esa es mi causa para ti de por qué tú no entrarás. Ahora, ¿en qué sentido Moisés no le creyó a Dios? En que no saldría agua de la roca solamente hablándole, sino que como la primera vez, porque ya esto había pasado una vez y Moisés golpeó con su vara. Moisés dice, no funciona hablando, funciona golpeándola. No, no fue eso. Eso es lo que muchas veces yo he escuchado. La incredulidad de Moisés no era en que Dios podía sacar agua de la roca si él hablaba solamente. La incredulidad de Moisés era creer que Dios podía transformar el corazón de ese pueblo. Moisés asumió que esa gente era rebelde y así los llamó y les dijo, ustedes no merecen esta gracia, este milagro, esta obra de Dios. Se las voy a dar, pero porque Dios me dio una orden, pero si por mí fuera, se quedarían secos. Entonces Moisés maldice a un pueblo que Dios le había llamado a bendecir. Y esa es, según Dios, la causa por la que Moisés no entró a la tierra prometida. Así que, ¿con cuál de las dos respuestas te quedas? ¿Con la de Moisés o con la de Dios? Yo me quedo con la de Dios, porque al final del día es el que da permiso o no de entrar y el que tomó la decisión y el que le dijo a Moisés, no entrarás y no entras, no solo por la incredulidad del pueblo, sino por tu propia incredulidad, que no crees que yo puedo bendecir y transformar a un pueblo, porque durante todo este camino ha sido un pueblo duro y dudaste de mi capacidad de transformar a un pueblo. Así que ahora ellos se van a quedar en su incredulidad y tú te vas a quedar con ellos de este lado de la tierra prometida. Interesante pregunta. Vamos entonces a la siguiente. Espero que haya Yo, satisfecho yo la me duda. quedo con la respuesta de Dios en números. Exacto, exacto. Ajá. He's never wrong, right? Así es, así es. La siguiente pregunta dice, ¿puede un nombre escrito en el libro de la vida ser borrado por Dios? Muy interesante. Oye, hemos recibido muy buenas preguntas esta noche. Sí, Y interesante, interesante. esta es la penúltima, Wow, pero quedan muchas más, así que espero que podamos hacer esto de nuevo. definitivamente. Entonces tenemos esta pregunta. ¿Puede un nombre escrito ser borrado del libro de la vida? Bueno, yo creo que la pregunta se asocia con algunos pasajes de Apocalipsis. El primero, Apocalipsis 3:5. El Señor le está hablando a la iglesia, Jesús le está hablando a la iglesia, a una de las iglesias, de las 7 iglesias de Asia Menor, que por cierto, esas 7 iglesias existían cuando Juan recibió la revelación, y el Señor está enviándole un mensaje a aquellas iglesias específicamente, pero a la misma vez, estas iglesias son representativas de 7 etapas de la vida de la iglesia desde el siglo I hasta nuestra época, quizás viviendo nosotros más que nada en la etapa final con 2 iglesias que sobreviven juntas, la iglesia de Filadelfia y la iglesia de la Odisea, la iglesia fiel y la iglesia infiel. Y a la misma vez, hoy en la actualidad hay diferentes tipos de iglesias que muy bien podríamos nosotros decir, esta es Esmirna, esta es Filadelfia, esta es la Odisea,
porque también hay características en las iglesias actuales, en las congregaciones, debería decir actuales, que muy bien encajan con el perfil o la descripción de las congregaciones mencionadas en Apocalipsis 2 y 3. Ahora, en Apocalipsis 3:5 dice la Biblia, Jesús dijo, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su libro, su nombre, debo decir, no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Entonces, Apocalipsis 3:5 no es una advertencia, es una promesa. Apocalipsis 3:5 es una promesa a creyentes fieles que están dentro de una iglesia infiel. Es a creyentes verdaderos que se congregan o tienen la terrible experiencia de tener que ser parte de una iglesia apóstata, donde la mayoría renunció a la fe verdadera, pero ellos han permanecido fiel. Y el Señor les dice, a ustedes, si permanecen como están hoy en fidelidad y vencieren al final cuando les toque partir a mi presencia o al final de los tiempos, cuando yo venga por mi iglesia, al que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Así que en Apocalipsis 3:5, no borraré su nombre del libro de la vida, no es una advertencia de que hay una posibilidad de ser borrado, es una promesa. Entonces, para los fieles al Señor, más que una advertencia de cuidado, no vaya a ser que te borre del libro de la vida, el Señor lanza una promesa o hace una promesa sobre la vida del que es fiel. Si permaneces, si perseveras en este andar, aún rodeado por apostasía y por abandono de la fe verdadera, yo te prometo que tú permanecerás en mí y yo en ti, y tu nombre aparecerá en el libro de la vida por causa de que has creído correctamente y has permanecido en la fe verdadera que es en mí, Jesucristo, tu Salvador. Ahora hay otro pasaje en Apocalipsis que complica un poquito más. Ya no es una promesa y ahora suena más como una advertencia. Al final del Apocalipsis, Apocalipsis 22:19, Jesús dice, y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Bueno, aquí es una advertencia y muchas veces hemos escuchado este pasaje para decir, bueno, el que quita y pone de la Biblia, pero debemos ser honestos en reconocer que específicamente Jesús está hablando de Apocalipsis, que sí aplica a los que quitan de la Biblia porciones o añaden de la Biblia o añaden a la Biblia libros y declaraciones que Dios no hizo. Aplica para toda la Biblia, sí es cierto, pero Jesús lo dijo específicamente de Apocalipsis, muy, muy particularmente de Apocalipsis. Dice, si alguno le quita a las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Bueno, entonces sí cabe la posibilidad de que Dios quite a alguien del libro de la vida. La pregunta es, ¿qué creyente verdadero tendría no solamente el atrevimiento, sino más importante, la motivación de quitarle un pedazo a las escrituras, de negar la verdad de Dios, aunque fuera pequeña? Díganme ustedes, ¿qué creyente que ama al Señor y que tiene una relación correcta con el Espíritu Santo tendría no solamente el atrevimiento, insisto, la motivación, que es mucho más importante, la motivación del corazón de decir, voy a quitarle esto a la Biblia? Entonces, Jesús no está hablando aquí de alguien que por ignorancia puede quizás perderse de no creer algo que está diciendo la palabra de Dios. No, no. Está hablando de alguien que intencionalmente le quita o le pone a la profecía de Dios. Y él está diciendo, mira, eh, esa tal persona, yo sí le voy a dar esta advertencia y le voy a decir esto. Su nombre será quitado del libro de la vida. Y yo asumo que estamos hablando aquí de un extremo de la apostasía que alguien llega a practicar y realmente el Señor lanza esta advertencia para este tipo de personas que con un corazón corrupto estuvo dentro de la iglesia y se dieron el permiso y la desfachatez, no tengo otro término para describirlo, de quitarle a la palabra de Dios o de ponerle a la palabra de Dios con la intención corrupta de acomodar la palabra a su propio beneficio. El Señor habla en el libro de Apocalipsis, ahí en las cartas a las iglesias, de Balaam, habla de Jezabel, habla de prototipos de falsos de profetas que definitivamente van a quitar, van a poner falsos apóstoles, dice allí a la iglesia de los Efesios.
este tipo de personas que van a quitar y van a poner las escrituras con la mala intención de convertir la palabra de Dios en el provecho personal. Él dice, a esos borraré del libro de la vida. Esa gente va a ser borrada de toda la vida. Es decir, la advertencia es muy fuerte, pero es necesaria de que esté en las escrituras para que nadie coquetee con la idea de que puede relacionarse con Dios a su antojo y con las escrituras de Dios a su antojo, hacer y deshacer, y que porque aparentemente dice que es salvo y tiene la revelación final del Espíritu Santo, puede hacer con la palabra de Dios lo que quiera, porque la palabra de Dios no nos pertenece a ninguno de nosotros. La palabra de Dios dice al Señor, y Él hace con la palabra de Dios, con su palabra, lo que Él quiere hacer. Así que esa es mi respuesta para esta pregunta pero muy interesante. Palabras fuertes de parte del Señor. Exacto. Y yo te digo la verdad, los escribas tenían tanto respeto en cuando estaban escribiendo y transcribiendo la palabra que se lavaban, se bañaban antes de empezar. Así que hay que usar la palabra con mucho respeto y el que se atreve a hacer algo como eso, bueno, que el Señor tenga misericordia antes que lo haga. La Exacto. última pregunta. Me gusta quedarme, Robert, antes de ir a la última pregunta, con la promesa de Apocalipsis 3:5 para los creyentes verdaderos. Dice, yo no quitaré de mi libro de la vida el nombre de ustedes. Entonces yo creo que eso describe la generalidad de los cristianos. Y Apocalipsis 22:19 habla de algunos que estuvieron infiltrados dentro de la iglesia, pero que tenían un corazón corrupto. A esos sí les lanza una advertencia muy fuerte. Yo creo que de eso se trata. Vamos con la última pregunta entonces. La Biblia dice que las hojas insertadas pueden ser quitadas. ¿Qué quiere decir esto? Creo que eso tiene Muy que ver interesante. con el libro de Romanos, ¿no? Exactamente, sí. Estábamos inclusive pensando en dos pasajes, ¿no? Pero ahí específicamente habla de ser injertados, ¿no? Sí. La Biblia dice que las hojas injertadas pueden ser quitadas. Rapidito, déjenme referirme un momentito a Juan capítulo 15, donde Jesús dice, yo soy la vid verdadera, que es la planta de la uva, y dice, y ustedes son las ramas, los pámpanos, dice la versión del 60, y mi padre es el labrador. Y mi padre va a hacer dos cosas. La rama que da fruto le va a hacer unos cortes que se llaman la poda, los van a podar para que lleve más fruto. Es decir, va a recibir, todo creyente va a recibir cortes, pero no son cortes definitivos, son pequeños cortes que están diseñados para producir más fruto, para que cuando venga la época de frutos, ese creyente dé más frutos todavía. Dice, pero hay otro tipo de ramas y esas ramas no dan fruto. Por lo tanto, mi padre, que es el labrador, las cortará, las echará fuera y las pondrá en el fuego. Y definitivamente la descripción que Jesús hace es de personas que están dentro de la iglesia, están conectados a él, que es la vid, muy parecido a lo que habla el escritor de Hebreos en el capítulo 6, pero no tienen fruto. Y otra vez, no es lo que nosotros decimos, es lo que nosotros mostramos. Y miren, una vida de falsa santidad, el largo de la saya, el maquillaje, no maquillaje, eso no son frutos. Hay gente vistiendo aparentemente muy santo, pero el corazón lo tiene corrupto. Los frutos comienzan en el corazón y se expresan cuando realmente somos puestos a prueba. La prueba no nos da oportunidad de fingir los frutos. En la prueba se expresa el fruto. Y entonces es allí donde se prueba si una rama tiene fruto o no. La que no lo tiene es cortada. Entonces estamos en presencia de una rama que representa un falso creyente. Una vez más, un falso creyente. Alguien que tenía apariencia de ser salvo, pero mis hermanos en realidad no lo era. Ahora, la pregunta que me hacen, la Biblia dice que las hojas insertadas o injertadas pueden ser quitadas. ¿Qué quiere decir esto? Y como decía Robert, creo que están hablando de Romanos. Romanos tiene 3 capítulos interesantes. Romanos 9, Romanos 10 y Romanos 11. Y en el capítulo 11 de Romanos, yo no tengo la Biblia aquí abierta en ese pasaje, pero lo puedo hacer. Pero más que leerlo, porque no me tomaría mucho tiempo, voy a describir o a explicar lo que significa. En el capítulo 11 habla Pablo y usa el ejemplo de un árbol de olivo, que es el árbol de la aceituna. La vid y el olivo, por cierto, son dos árboles muy distintivos. Una produce uva, de donde sale el vino, que habla acerca de el derramamiento del Espíritu Santo en la vida del creyente. La aceituna tiene que ver con la unción, que es la obra del Espíritu Santo para mostrar su poder y su fruto en nuestras vidas. Muy interesante. Ahora, Jesús dice,
Ustedes son olivos silvestres y son ramas no naturales y han sido injertadas al tronco del olivo. Israel fue rama natural y fue cortada, pero gentil o iglesia gentil, no te llenes de orgullo. No vaya a ser que como así ellos fueron cortados y desarraigados del tronco del olivo temporalmente, ustedes puedan serlo también. Más bien, alégrense, estoy parafraseando el pasaje, de que ustedes que no merecían salvación, que no eran pueblo, ahora vinieron a ser pueblo, ahora vinieron a la salvación. Y tengo una promesa para Israel. Cuando el último de los gentiles, que somos nosotros, los no judíos, se convierta, es decir, Dios tiene una última persona que se va a salvar en una generación, y cuando ese último gentil se salve, dice Romanos, entonces todo Israel será salvo, y eso representa el ser reinjertada la nación de Israel en el tronco del olivo, es decir, en la obra de la salvación. Mis hermanos, para entender el ser injertados en el tronco, que viene de Romanos 11, hay que entender el propósito de Pablo, específicamente Romanos 9, 10 y 11. De hecho, este fue el pasaje clave de Agustín, que fue el primero que comenzó a hablar de predestinación. Calvino, el gran teólogo de la predestinación, que le dio nombre, inclusive que le da nombre a la teología del calvinismo, más que leer la Biblia, leyó a Agustín. Y entendió e interpretó Romanos 9, 10 y 11 a la luz de la interpretación de Agustín. Pero eso es para la próxima, como decía Robert. Ahora, Romanos 9, 10 y 11 hay que entenderla en relación a Israel, porque esos tres capítulos está el Señor hablando a través de Pablo de una nación que él amó, pero que ahora no tiene salvación, y es la nación de Israel. Y Pablo dice, bueno, realmente yo soy israelita, yo amo la nación de Israel, no son todos los judíos los que se están perdiendo, porque yo mismo soy uno de ellos y en mí hay fruto de salvación, es decir, que aún dentro del pueblo de Israel, en mi generación, dice Pablo, algunos nos estamos salvando, pero Israel como nación ha sido quitada de la obra salvadora de Cristo en este periodo de la historia, que es el periodo de la iglesia y es el periodo del Espíritu Santo. Es decir, en este periodo de la historia y en este periodo de la iglesia, Israel como nación fue cortado de la obra de la redención. Pero Pablo termina el capítulo 11 diciendo, pero tengo una promesa, ya lo dije hace un ratito, y es que esa nación que fue cortada va a ser reinjertada. Entonces, pastor, ¿se puede perder y se puede recibir de vuelta la salvación? No es eso lo que Pablo está diciendo ahí. Porque Pablo está hablando de una misma nación en dos generaciones diferentes. El Israel que fue cortado fue en el primer siglo, cuando no decidió Israel como nación creer en Cristo. Y Dios en juicio la barre de su nación, la dispersa por el mundo entero, se elimina inclusive la nación de Israel y no resurge hasta 2000 años después. Entonces fue en el primer siglo que la rama natural fue cortada del olivo y no va a ser hasta la última generación, que posiblemente sea la nuestra o la siguiente, quién sabe cuándo, pero la última generación, que es la generación que recibirá a Cristo en su segunda venida, esa generación de judíos va a ser la rama reinjertada. Por lo tanto, la obra de la elección y de la predestinación, específicamente en Romanos 9, 10 y 11, yo no estoy diciendo en el resto de la Biblia o del Nuevo Testamento, pero por lo menos en Romanos 9, 10 y 11, el cortar y el injertar después es en relación a un pueblo, pero habla de dos eventos que ocurren en dos generaciones diferentes. Y en medio de esa realidad, Pablo lanza una advertencia a la iglesia gentil que los romanos representaban y dice, no te llenes de orgullo, porque el orgullo te puede a ti costar caro, iglesia gentil, porque tú eres en realidad una rama no natural que fue injertada al tronco. Y si la rama natural que era Israel, Dios la pudo cortar, puede hacerlo contigo también, iglesia gentil. Por lo tanto, permanece humilde, agradecida por haber recibido una salvación tan grande que no merecías, y en lugar de llenarte de orgullo, permanece así, creyendo que no solamente te salvarás tú, sino que también se salvará en la época final la generación de creyentes judíos que estén vivos y que confiesen en el corazón y con los labios a Jesucristo como el Señor y se vuelvan a Él como el Salvador de ellos, de judíos y de gentiles para siempre. Así que bueno, eso es lo que entendemos de Romanos 9, 10 al 11 y específicamente de ese injertar en el árbol o de ser quitado. Robert, regresamos, creo que cubrimos las 7 preguntas, espero que hayan sido satisfechas las inquietudes. A lo mejor no respondí lo que estaban esperando, pero por lo menos sí lo que la Biblia dice. No, Y espero haber sido fiel al texto.
No, definitivamente creo que todos hemos sido edificados esta noche, Alex. Muchísimas gracias. Se ve que te preparaste bien con las preguntas, con las respuestas de estas preguntas. No, y sabes que me dieron donde me gusta porque son las preguntas, me las he estado yo haciendo a lo largo de mi vida cristiana por mucho tiempo, porque ha habido mucho debate al respecto. Sí, Y entonces uno tiene que estar seguro en lo que cree. Así que me gustó que preguntaran eso. definitivamente. La base sigue creciendo. Para que ustedes sepan, estamos en vivo, así que podemos ver los comentarios. Si te gustó lo que hemos hecho esta noche, déjanos saber porque es algo que Dios puso en el corazón del pastor y él quiere tener este tipo de segmento por lo menos una vez al Sí, mes, dedicarle un tiempo aquí a las preguntas que tengan ustedes. Y la pregunta es, ¿a dónde puedo hacer presentar mi pregunta? Bueno, hay dos lugares. Puedes ir al website nuestro y hay un link ahí que diga pregúntale al pastor y eso te lleva a un formulario y las preguntas son anónimas, así que puedes hacer cualquier tipo de pregunta porque no vamos a saber quién la hizo. Número dos, en la aplicación de IC Miami, ahí también tienes el link para entrar y hacer la pregunta de ahí también. De hecho, te puedes registrar para los servicios y también saber qué está pasando en todos los eventos que tenemos para la iglesia. Alex, últimas palabras. bueno, primero que todo, Robert, antes de dar unas últimas palabras, tenemos preguntas que quedan pendientes, me estabas diciendo, ¿no? ¿Qué Sí, temas están allí latiendo que la gente se queda con el deseo de escuchar respuestas? bueno, hay algunas, bueno, es el hilo ese también de las preguntas sobre la salvación, ¿Ok? perder la salvación, los elegidos, muchas preguntas sobre los La elegidos, predestinación se ve muy mucho, interesante. hay muchas preguntas, o sea que hay por lo menos 10 Ok. más. Uf, Así, yeah. excelente. No, no, yo me fascina, a mí me gusta mucho poder contestar. Yo sé que de alguna manera saciar las dudas de los que están del otro lado, mis hermanos, y yo creo que ese ha sido el propósito. Y bueno, he disfrutado mucho la noche. Gracias, Robert, por el poder hacer la noche amena, por tu participación, por a cada uno de los que está conectado. Quiero agradecerle, un buen grupo que ha estado comentando, Y inclusive aquí a saludarles a Samaira, todos. a Gaby, a Olga, a Cori, Mm, exacto. a Felicia, Severino Felicia, también, Magdalena, así que hay Exenia, unos cuantos. Magdalena, hay unos cuantos. Saludos para todos los que no mencionamos, también están incluidos. Y mis hermanos, yo creo que a lo largo de toda la noche el Señor ha estado, a través de las mismas preguntas que nos hicieron, tratando de poner un énfasis. La necesidad de, número uno, entender que la salvación no me la merecía, Dios me la dio, la obra de la salvación empieza en Cristo, permanece en Cristo y termina en Cristo, pero eso no es un permiso para que yo haga con la salvación lo que yo quiera, sino que por el contrario, yo tengo que tener una comunión y una rendición al Señor, a su Espíritu Santo, para que el fruto de la salvación permanezca conmigo y así yo tenga el testimonio en mi espíritu de que yo verdaderamente soy un hijo de Dios. Si no hay ese testimonio a través de los frutos y de la actitud de mi corazón para con el Salvador, realmente tengo que revisarme y pensar, ¿nací de nuevo o fue simplemente una emoción, una fe intelectual? Y tengo que realmente pedirle al Espíritu Santo que me dé el don del arrepentimiento y de la fe para poder ser salvo y así tener la vida eterna. Yo creo que eso concluye la noche, esa es la pregunta que nos hace el Espíritu Santo y gracias a cada uno de ustedes por estar conectados. Robert, a ti también, ha sido un placer compartir contigo y les debemos una próxima a los hermanos. Así que buenas noches, Amen. bendiciones. Muy buenas noches. Un abrazo a todos.